No todavía, no todavía. Ya, chiquillos, entonces, bienvenidos a esta clase, jóvenes. Como siempre, somos un colegio institucional. Aquí está la portada del colegio que se presenta como el Centro Educacional de Adultos San Alfonso. Coeficiente 2. Les quiero indicar que esta clase es la clase número 7. Entonces, por favor, cuando vayan a estudiar para la prueba coeficiente 2, fíjense que hay 7 clases involucradas en la prueba. Tienen que tener los 7 para poder resolver la prueba. ¿De acuerdo? Y hoy día vamos a estudiar fisiología. ¿Pero fisiología de qué? Del sistema nervioso. Y cuando yo hablo de fisiología, Damián, por favor, silénciate. Karen, gracias. Entonces, cuando yo hablo de fisiología, estoy hablando de dos cosas. Primero, de la función y de los o las estructuras involucradas en el sistema nervioso. Entonces, fisiología, cuerpo, ¿cierto? Y estructuras, función y órganos. Por supuesto que este material está preparado en conjunto con el profesor Marcelo Aguilera y con todas las chiquillas PIE del Departamento de Ciencia, la profesora Carolina, la profesora Paz y la profesora Karen, que ustedes ya conocen, ¿cierto? Y que está ahí al pie del cañón. En ese sentido, yo les presento los dos objetivos de la semana pasada. Entender lo que es el sistema nervioso, qué órganos están involucrados. Y aquí quiero apuntar al segundo objetivo, chiquillos, porque hoy día, por eso es tan importante seguirme el hilo de la clase. Hoy día vamos a ver 4 temáticas. 1, sistema nervioso. 2, células involucradas en el sistema nervioso. 3, impulso nervioso. Y 4, sinapsis. ¿Ya? Ahí están las 4 cosas que vamos a ver hoy día. Por lo tanto, primero, recordemos el sistema nervioso. El sistema nervioso, chiquillos, es aquel encargado de coordinar y controlar las actividades corporales. Para eso, necesita reorganizarse. Y cuando yo hablo de reorganizarse, significa que el sistema nervioso se divide en 2 grandes grupos, en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. ¿Quiénes son los involucrados en el sistema nervioso central? Ustedes van a encontrar el encéfalo, esta parte de aquí, y la médula espinal, que toma parte de la cabeza, del cuello y la columna vertebral. ¿De acuerdo? Y el sistema nervioso periférico son todas nuestras extremidades, ¿ya? Desde los hombros hasta la punta de nuestros dedos, desde los hombros hasta la punta de nuestros dedos de los pies. Ese es el sistema periférico. Por lo tanto, ¿qué órganos son los involucrados en el sistema nervioso central? El cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. ¿De acuerdo? Y por otro lado, la médula espinal. Y en el caso del sistema nervioso periférico, van a ser los nervios en su contexto general. Pero resulta, chiquillos, que el sistema nervioso periférico se subdivide en 2 grandes categorías, en el somático y en el autónomo. Cuando yo hablo del somático, me refiero a aquellos nervios que controlan los movimientos voluntarios. Voluntarios, ¿de acuerdo? Caminar, hablar. ¿Ah? Pero cuando yo hablo del sistema nervioso periférico, esto que están observando abajo con el puntero que yo estoy moviendo acá, autónomo, me refiero a los movimientos involuntarios, ¿de acuerdo? Involuntarios, aquellos que yo no puedo controlar fácilmente. En ese contexto, chiquillos, para lograr el equilibrio y asegurar la homeostasis, perdón, el sistema nervioso periférico autónomo se clasifica en 2 grandes sistemas, en el simpático y en el parasimpático. Y ambos trabajan de la mano. Por ejemplo, si yo inhalo, el otro sistema va a exhalar.
Si mi corazón aumenta la presión sanguínea, el otro sistema va a bajar la presión sanguínea. Es decir, mantener siempre el equilibrio. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo otro que quiero indicarles es que el sistema nervioso, si bien controla y dirige todas las actividades corporales, tiene tres funciones, o lo hace de tres maneras, este control de las actividades corporales. Las tres funciones, es decir, recibe el estímulo. La segunda es integradora, es decir, una vez que recibe el estímulo, el individuo procesa esta información y elabora una respuesta. Por lo tanto, la tercera función del sistema nervioso es efectora, es decir, llevar la respuesta hacia algún órgano que tenga relación para dar respuesta al estímulo. ¿De acuerdo? Entonces, estas tres funciones... Disculpe, profe. Andrea. ¿Cuál fue la última palabra que dijo? Efectora. Esa es la tercera. Sí. Sensorial, integradora y efectora. Y la efectora significa que da una respuesta al estímulo. Pero lo que es importante aquí, Andrea, ¿por qué lo hablo? Porque resulta que la primera función, que se llama función sensitiva, la realiza el sistema nervioso periférico. O sea, mis extremidades, mis nervios, son los que reciben el estímulo. Y cuando lo reciben, lo llevan ¿hacia dónde? Hacia el sistema nervioso central. Y el sistema nervioso central cumple la segunda función, que era integradora. O sea, el sistema nervioso central transforma y procesa esa información. ¿De acuerdo? Y una vez que procesa la información y crea una respuesta, el sistema nervioso central, créanme que la tercera función la hace el sistema nervioso periférico. O sea, el sistema nervioso periférico cumple la primera función, sistema nervioso central cumple la segunda función, y luego ¿me explico? Dedito para arriba, quienes van entendiendo la primera diapositiva. ¿Se entendieron cuáles son las partes del sistema nervioso? ¿Sí? ¿Se entendió cuáles son las funciones del sistema nervioso? ¿Sí, Carolina? ¿Ramírez? Perfecto. La última pregunta. ¿Se entendió en qué lugar ocurren las funciones del sistema nervioso? Dedito para arriba, quienes entendieron en qué lugar se generan las funciones. Ángelo, Solange, ya, perfecto. Ah, ya, el Damián, el Carlos. Entonces, si se dan cuenta, de los 4 temas que hoy día quiero presentar, ya hablamos de uno. Hablemos del segundo. El segundo es, ¿qué células son las involucradas en el sistema nervioso? Y yo algo les mostré la semana pasada. Porque una de las células que trabajan en el sistema nervioso son las neuronas. Aquí yo les puse. Las neuronas son las que transportan el mensaje químico. O el mensaje, son las que transportan la información que se elabora en el cerebro hacia las otras partes de mi cuerpo para dar una respuesta al estímulo. ¿De acuerdo? Las neuronas son ellas. Ellas, chiquillos, las neuronas son las que transportan el mensaje. Pero no son las únicas células que están en el sistema nervioso, porque hay otras células que se llaman las células gliales. Y las células gliales, si ustedes observan, tienen muchos apellidos. Hay unas células gliales que se llaman oligondrocitos, microglías, astrocitos, ependimarias, células Schwann, porque ahí me faltó una A, Schwann, y células satélite. ¿Pero por qué tienen distintos nombres? Y la respuesta es, no sé si lo observan, pero la respuesta es que tienen distintos nombres porque va a depender en qué sistema nervioso se encuentren.
en qué lugar del sistema nervioso se encuentren. Por ejemplo, las microglías se encuentran en el sistema nervioso central, pero las células satélites se encuentran en el periférico. Sin embargo, ambas células, tanto las microglías como las satélites, van a cumplir estas funciones que están acá arriba, que yo se las puse resumidas. Las células gliales acompañan a las células llamadas neuronas. Y no solamente la acompañan, sino que las células gliales le dan firmeza, soporta a las neuronas. Y se aseguran de que las neuronas lleven la información desde el cerebro o desde el encéfalo hacia todo mi cuerpo. ¿Me explico? No solamente dan soporte, las afirman generando esta red, esta malla de información, sino que además aseguran de que el sistema nervioso no se enferme, no colapse, y por lo tanto evitan que nuestro sistema inmunológico baje su guardia, baje sus defensas. Es importante entender que si mi sistema nervioso se encuentra saludable, nuestros otros órganos, nuestros otros sistemas también se van a encontrar en equilibrio. Por eso aquí dice que dentro de las funciones de las células gliales, una de ellas es proteger o generar una barrera inmunológica. La idea es proteger a las neuronas de agentes patógenos. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta acá? ¿Consultas, chiquillos? Tienen la misma forma que las neuronas, o sea, son como unas arañas o unos pulpos aplastados, ¿ya? Lo importante acá es entender que las células gliales afirman, protegen y aseguran que las neuronas lleven el mensaje. ¿Mm? Por ende, yo a su vez les quiero indicar que las neuronas tienen tres partes importantes. La primera se llama dendrita. La dendrita son las ramificaciones de las neuronas más cortas. Y estas ramificaciones que estoy mostrando con el puntero son aquellas que reciben el estímulo o que van a recibir una respuesta de otra neurona. ¿De acuerdo? Son las captadoras de la información. Luego, la segunda parte es el cuerpo celular, llamado soma. Y en el cuerpo celular yo tengo el núcleo. ¿Y qué es importante aquí señalar del núcleo? Que recuerden que en el núcleo yo tengo el código genético de un ser vivo. El código genético lo entrega la mamá y el papá cuando nosotros nos reproducimos. ¿De acuerdo? Entonces, una neurona también tiene la información genética del padre y de la madre. Y luego viene el axón, la tercera parte de la neurona. El axón es esa prolongación como las piernas, ¿cierto? Que llevan el mensaje hacia otra célula, hacia otra neurona. Entonces, repito, las neuronas tienen tres partes: dendritas, soma y axón. Las dendritas reciben el estímulo o van a recibir la respuesta. El soma es el cuerpo celular donde contenemos o tenemos el ADN. Y el axón es el que lleva el mensaje químico, ¿de acuerdo? Hacia la otra neurona. Por ende, yo les quiero indicar que las neuronas se clasifican según la función que cumplen y según su forma. Tenemos neuronas, chiquillos, que son sensoriales. Tenemos neuronas que son integradoras y tenemos neuronas que son efectoras. Aquí ustedes están viendo qué diseño tiene la sensitiva, cómo son las neuronas integradoras y cómo son las neuronas efectoras. Por lo tanto, quiero hacer una pregunta de prueba. Jóvenes, active el micrófono el que quiera responder, ¿cierto? ¿Cuál de estas tres neuronas se van a encontrar en el sistema
nervioso, escucha, sale ahí, pues. ¿Cuál de estas neuronas son las neuronas que van a procesar la información y dar respuesta al estímulo? Las neuronas sensitivas. ¿Por qué? Juan. Yo pensé que era el axón. Miren, chiquillos, el sistema nervioso tiene 3 funciones, ¿cierto? Sensitiva, integradora y efectora. El sistema nervioso periférico se encarga de la función sensitiva, de recibir el estímulo. Por lo tanto, estas neuronas sensitivas Luego viene la segunda función del sistema nervioso, que es la integradora, que es decir, recibo el estímulo, proceso el estímulo y elaboro una respuesta en base a lo que yo recuerdo. Esas neuronas son las neuronas integradoras y se encuentran en el sistema nervioso central. Estas neuronas que están viendo acá son las neuronas que te forman el encéfalo, el cerebro, el cerebelo, ¿cierto? Y el tronco encefálico. Y luego tengo las neuronas efectoras, que son las que van a cumplir la tercera función, es decir, llevar la respuesta, generar una respuesta. Y esas neuronas efectoras, tercera función del sistema nervioso, lo elabora el sistema periférico. ¿Me explico, no? Aquí quiero llegar con esto, que las neuronas sensitivas y las neuronas efectoras se encuentran en el sistema nervioso periférico. Y las neuronas integradoras se encuentran en el sistema nervioso central. Disculpe, profe, ¿cuál era la pregunta? La pregunta era, ¿cuál de estas 3 neuronas elaboran una respuesta frente a un estímulo? Generan una respuesta, no llevan la respuesta. Claro, generan la respuesta para poder dejarla entrar. Sensorial. Las neuronas eferentes. No, es la integradora, la que está aquí al medio. Exacto, la integradora es la que analiza la procesa. sensación de la intensidad, no sé cómo explicarlo. Sí, pero era era esta, la número 2. Esta, la al medio, sí. Y tú me dijiste la 1. Sí, y la porque sensitiva solamente recibe el estímulo. Recibe el estímulo y la otra lo analiza para poder después dejarlo entrar. Ya. Por y ahí se ejemplo, genera una respuesta y da la sensación de la que sería la sensibilidad que se tercera. siente. Claro, y sería la tercera. Sí. Una lleva a la otra y esta lleva a la otra. Sí, esto es un proceso en conjunto. Por eso las neuronas tienen que pensar que trabajan así como una malla de pescar. Están todas conectadas. Está todo tirado en la mesa y todas trabajan en conjunto. De hecho, uno puede pensar, analizar lo que quiere pensar o los estímulos que quiere dejar entrar. Por supuesto. Como el ánimo. Un ejemplo. Por supuesto, sí. Y por ejemplo, aquí han visto esas personas que tienen un umbral del dolor mucho más alto que otras. Claro, que no reflejan sentimientos, entiendo. Sí, hay personas que pueden caminar, no sé qué tan así, pero imaginemos, hay personas que pueden tocar el fuego y no sienten dolor, porque bloquean el dolor. En cambio hay otras personas que apenas tocan la estufa se queman, pues sacan la mano al tiro, el reflejo, me estoy quemando, ¿cachai? Eso tiene ese es un proceso igual de lo que uno está ocupando del cerebelo, si no me entiendo, porque se separa por etapas. Esa es una etapa de la evolución del cerebelo, está despertando sistema sensorial, una cosa así. Sí lo había visto, lo vi en una película, profe. Sí, Juan, por eso yo abordo este tema contigo, porque si tú dices, ¿uno puede controlar las sensaciones? Por supuesto que sí. ¿Puede mandar una respuesta
al tiro o una respuesta a largo plazo? Por supuesto que sí, pues. Pero eso va a estar determinado cuán desarrollado, cuán trabajado tú tienes tu sistema nervioso central. Claro, en la tranquilidad que uno mismo tenga para poder analizar lo que está sintiendo en el momento. Claro, puede frenarlo, como puede apresurarlo. Ahora Juan, es súper importante las horas sueño para procesar toda esa información. Sí, el descanso, que la mente esté limpia. Profe, a eso esa figura que tiene es como una citoplasma, como un arbolito, una cosa que divide todo el sistema neurológico, ¿o no? A ver. Ajá. Esto es una neurona, es una neurona. Una sola. Pero una sola, y tenemos millones. Lo que pasa, hija, que fíjate, las neuronas tienen 3 partes. Esto es una dendrita. Fíjate cuánta ramificación tiene. Esto que está aquí, que estoy justo tapando con el puntero, es el cuerpo de la célula. Ahí está el citoplasma y el núcleo de la célula. Y esto que está aquí es la cola del axón, el que lleva la respuesta. Entonces, la pregunta es, ¿por qué las neuronas integradoras tienen tantas ramificaciones? Porque era lo que estaban conversando con Juan. Tienen que procesar la información, reciben muchos estímulos. Bueno. De hecho, profe, de ahí se pueden separar las personas, se pueden separar las personas, según lo que muchos pensamos, al día a día. Se puede llevar a eso también. Hay personas que reaccionan más rápido y tienen menos métodos de analizar el momento. Por ejemplo, lo que está pasando en el país con la gente. Lo ven de un tema más abierto y analizan como más a fondo el tema y tienen una proyección más rápida, como una respuesta más rápida y ya tienen un contenido en base a lo que ellos mismos ven. No sé si me entienden. Sí, te entiendo. Sí, okay. Porque hay un proceso, un previo, ¿no? Claro. Y hay otras personas que no saben responder o reaccionar frente a todo lo que estamos viviendo hoy en día. Porque uno de repente tiene como sus lapsus que procesa lo que está pasando y da como un descanso y se da una respuesta a sí mismo, inconscientemente, porque lo ve, que también es un sentido. Pero ¿sabes qué, Juan? Igual aquí yo quiero tocar, porque necesito mirarlos a todos, aunque estén con la cámara apagada, pero necesito mirarlos. Sí, profe. Es súper importante, ahí está. Es muy bueno lo que tú dices en cuanto a cómo yo proceso la información y doy respuesta a muchos estímulos. Por ejemplo, esta crisis social, esta pandemia que estamos viviendo, estamos a un paso de las votaciones y qué sé yo. Las personas que trabajan el cerebro son las que mejor responden a las crisis sociales, ¿de acuerdo? ¿Y cómo yo puedo trabajar el cerebro o activar el cerebro? A través de la lectura, a través de la información, de siempre estarse actualizando para saber qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo, qué lectura es buena, qué lectura es mala. No sé si me sigas tú ahora la idea, Juan, pero una forma. Mira, pensemos en los viejitos. Los viejitos lo que más hacen es sopa de letra. Hoy no quiero decir viejitos. Tercera edad. Disculpen si a alguno lo ofendí, porque vamos todos para allá. Pero pucha, mató como 20 de los 50, profe. De los alumnos aquí que tengo. No, pero quiero que me sigan la idea. Es que llega una etapa de nuestro ciclo de vida que tenemos que hacer trabajar el cerebro para que no nos dé Alzheimer, ni Parkinson y todo eso. Entonces, ¿qué hacen los doctores? Recomiendan las sopas de letras, los crucigramas, leer muchos libros. ¿Qué pasa con una persona que es inalfabeta? ¿Cómo puede estimular eso? El cerebro se atrofia, claramente. Ya, pero el ser humano igual piensa en eso y también tiene sentido frente a eso, pero no actúa. Claro, es que ahí está el tema de la sobrevivencia, sí, de los reflejos. Porque que eso no hay viene gente que se da mucho el impulso. Ahí son lectores funcionales. En el fondo, sí, funcionales, porque en el fondo no leen, pero tienen como otros mecanismos de lectura. Por ejemplo, ellos como no saben, no tienen la noción de números ni de letras, pero por ejemplo, ellos saben cuándo son 100 pesos, 1000 pesos, ellos manejan, por lo tanto son lectores funcionales.
Pero como que trabaja en otro sentido. Lo visual. Claro. Lo que escuchan, más que nada. Yo conozco feriantes que no son lectores y manejan perfecto las matemáticas, las letras, los números. Por eso son funcionales. Sí, por un sentido lo enfocan directamente a algo. Exactamente. Sí, entendí, profe. Vale. Profe, una consulta. María Cristina. Sí. ¿Qué es el sinapsón? Sinapsin, algo así. Es que lo leí yo en el libro, no me acuerdo porque lo leí hace un día. ¿Tiene que ver algo con el axón? Sí, por supuesto. Vamos para allá. Ya, okay. Gracias, María, para volver a encauzarme en la temática. Ok. Ya, chiquillos. Entonces, miren. A lo que María Cristina quiere llegar. Impulso nervioso. Miren. El impulso nervioso, tercer punto, son 4 puntos que hoy día tenemos que trabajar. El impulso nervioso lo desarrolla el axón de la neurona, porque el impulso nervioso es el llevar el mensaje de una neurona hacia otra. Pero para poder llevar el mensaje, la neurona... ¿Qué significa que se tiene que excitar? Se tiene que activar. Para activar, yo tengo que sobrepasar la carga eléctrica que por sí ya tiene la neurona. ¿Me siguen la idea? Entonces, por eso yo les muestro esta imagen que está acá. Miren, esta que está aquí. Esta que está acá te muestra el axón y te muestra que las cargas están equilibradas. Todas negativas, todas positivas. Positivas en el exterior, negativas en el interior. Pero el estímulo que yo recibo tiene que ser tan importante que me genere un quiebre en las cargas y me invierta las cargas. Es decir, ahora las cargas positivas van a ir en el interior y las cargas negativas van a ir en el exterior. Y se van a ir invirtiendo las cargas. Así. Eso se llama excitación. Eso de la neurona, activación del axón, ¿de acuerdo? Por eso cuando yo hablo de un impulso nervioso es como un shock eléctrico, y ese shock eléctrico hace que la neurona se active y mande el mensaje hacia todas las otras neuronas. Una consulta, profe. Ahí me está mostrando un nivel, lo que veo yo. ¿En qué nivel más o menos está la neurona estática en este momento? Lo voy a mostrar. Nosotros, cuando tenemos 2 estados, el estado de reposo y el estado de acción, ¿cierto? El estado de acción es cuando nosotros estamos excitados y estamos recibiendo estímulos. Entonces, ¿cuál es la energía de una neurona en reposo? Menos 70 milivolts. Y para que se excite, yo tengo que superar esos menos 70 milivolts hasta llegar a 40 milivolts. Muy pequeñas, si sumas todas las neuronas que tenemos en nuestras células, es harta carga. ¿Y la manera para excitar esas neuronas y alcanzar, o sea, mantenerte, porque igual te sirve eso, te sirve a diario? No, pero es que ahí hay un punto, sí, Juan. Mira, las neuronas se tienen que excitar, ¿cierto? Pero después tienen que volver a su estado normal. Esta excitación es para mandarle el mensaje a la otra neurona. Pero necesitan volver a su equilibrio, porque imagínate una neurona que está a las 24 horas excitada, eso es un riesgo, y puede generar un colapso neuronal, y eso puede generar un paro. Porque no está acostumbrado, es un trabajo a diario. Sí, pues imagínate una persona que está todo el día que está ultra adrenalínica, no puede razonar bien tampoco. Entonces sí, es bueno que nuestra neurona se active, pero no es bueno que desplazarse. Tienen que descansar, sí. Y para eso está esta carga, ¿cierto? Esta activación, pero después volvemos a la calma. Ahora me recordó que igual ahí estuve escuchando el otro día música para descansar, para dormir o meditar. También ayuda mucho eso, para bajar la intensidad. Eso se llama estrés. A mucho tiempo
genera un estrés. Entonces, para bajarlo, llegando a la casa, ya pasó una semana y tuviste un problema que no lo pudiste resolver en una semana, y llega, escucha esa música, te estira un rato y te ayuda a bajar un poco el nivel del pensamiento, a lo que está llevando la neurona a expulsar toda esa carga. A eso voy. Y tú sabes cuál, porque tú diste el dato de qué es lo mejor que hay que hacer antes de acostarse. Pero ¿sabéis cuál es lo peor y lo que hace nuestra sociedad, y por eso está tan enferma? Es que se acuesta viendo televisión. Exacto, ¿sí, no? Se oye mucho. ¿Sí o no? ¿Cuántos de nosotros, sean honestos, levanten el dedito, cuántos de nosotros, cuántos de nosotros, justo ahora en pandemia que estamos todo el día frente al televisor, al computador, al celular, con las clases y qué sé yo, cuántos de ustedes se acuestan viendo tele? Se acuestan y no concilian muchos de ustedes el sueño, porque sus neuronas están sobreexcitadas, están recibiendo demasiada información. Por eso, uno antes de acostarse tiene que hacer un ritual de relajación, porque si no nuestras neuronas, nosotros pensamos que estamos durmiendo, pero nuestras neuronas siguen excitadas. No se puede. Ahora, léanse un libro antes de acostarse, van a llegar a la segunda página, van a estar zetas durmiendo. ¿Sí, uno queda muy activa. Con el televisor, sí, pero sí, no con un libro, no con escuchar música, como decía Juan, si no es necesario que escuchen Beethoven. No, pero sí una música que te genere tranquilidad neuronal. Igual hay otros mecanismos de relajación. Espérame un poquito, Juan. ¿Silonex? Sí, profe, una consulta. ¿Y qué pasa con una persona que se fue a acostar enojado? Por ejemplo, lo mismo, Silonex, te acuestas con una sobreexcitación neuronal y eso genera trastornos del sueño. Entonces tú procesas mal la información a nivel cerebral y queda, o sea, como al buen chileno, quedáis con la mala pasada. O sea, eso es un término muy coloquial, muy chileno. Entonces al otro día tú sientes que tu cuerpo no descansó muy bien y sigues procesando la información, ¿ya? Ahora, con respecto a tu comentario, Juan, sí, también hay otras formas de relajarse antes de acostarse, pero no vamos a ahondar en ese punto, en esta unidad, porque yo no tengo que pasar todavía al sistema reproductor. ¿Ya, Juanito? Así que sigamos hablando de esta neurona, ¿de acuerdo? Jóvenes, el impulso nervioso, entonces, este trabajo de activar la neurona se vive a través de 5 etapas, ¿de acuerdo? Es importante que las anoten. La primera etapa se llama potencial de reposo, la segunda etapa se llama estímulo umbral, después viene la despolarización, el potencial espiga y la repolarización. En el fondo, estas 5 etapas consisten en que la neurona, etapa 1, está tranquila. Etapa 2, recibe esta carga eléctrica, este cambio de carga. Etapa 3, yo estoy sobreexcitado y al estar sobreexcitado, bajan los niveles hormonales, los niveles energéticos, generando la etapa espiga, y de ahí se vuelve a acomodar la neurona, vuelve a acomodar sus cargas, unas para afuera, otras para adentro de la neurona, llamándose positiva, que las neuronas tienen un mecanismo para llevar a cabo más rápidamente el mensaje, para que el mensaje eléctrico llegue con mayor velocidad hacia la otra neurona. Y eso es a través de una estructura, es como una grasita que nosotros tenemos en nuestras neuronas que se llama mielina. Esta mielina que están viendo aquí de color blanco protege el axón. Entonces, ¿qué es lo que hace? Si las neuronas tienen vaina de mielina, el mensaje va a ir así, saltando, una, otra, llegando más rápido hacia la otra neurona el mensaje. Pero si la neurona no tiene la vaina de mielina, la información va así. Fíjense en el puntero cómo lo voy moviendo. Es más lento el viaje que hace la neurona, ¿de acuerdo? Porque como no toma atajos, la neurona se demora mucho más en llevar el mensaje. Es importante que nuestras células neuronales tengan vaina de mielina. ¿Y cómo generamos eso? A través de la alimentación, el omega 3, el omega 6, ¿lo han escuchado? Que hay que comer harto pescado, marisco y todas esas cosas
cuando niños sobre todo, porque fortalecemos las neuronas. El omega 9 parece también que ahora... O la vitamina. Ah, ya, pero eso ¿O no? es puro químico, po. Es puro químico, artificial. Era solo duda. No, es mejor algo natural a través de los alimentos. ¿Ah? Si no estamos hablando de carne, estamos hablando de vegetales, harta legumbre. Harta legumbre, aceite de oliva, a la palta, todo eso favorece la estructura neuronal, pero desde pequeño. ¿Ah? Y constante. Si yo como, a mí me dio mucha pena el otro día en una noticia, pucha, viste, ya no estamos dando, pero me dio mucha pena ver una señora que decía que hace un año que no comía pescado porque, bueno, habían quedado sin pega y toda la cosa, y hace un año que no les daba pescado a los niños están con desnutrición, sus hijos. En las noticias lo vi eso. Entonces, claro, yo ahí lo razono con esto, cómo está el desarrollo mental de esos niños, esas neuronas que están creciendo, que se están reproduciendo. Están con falta de mielina, por supuesto. ¿Y se puede volver a recuperar ya cuando uno es grande? No. Esto hay que fortalecerlo cuando uno es niño. Hay estrategias, tratamientos, pero cura no hay. Porque el cerebro o el sistema nervioso es muy delicado tratar. ¿Ya? Otros elementos que determinan la velocidad, el viaje del mensaje, es el tamaño de la nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Es muy importante que nuestra temperatura sea 36,5 hasta 37 grados, ¿ya? ¿Qué significa la ley del todo nada? La ley del todo nada significa que una vez que una neurona se activó, ya todas las otras neuronas se van a activar, porque se generó la respuesta. Entonces, para resumir, ¿qué es un impulso nervioso? Es una carga eléctrica que excita la neurona para transportar el mensaje desde el sistema nervioso central al periférico y viceversa, para dar una respuesta a un estímulo, ¿de acuerdo? Vamos al último punto de la clase de hoy día. Ha estado bien coto toda la clase, no me pueden decir que no. Chiquillos, el concepto de sinapsis. La sinapsis, jóvenes, es el momento en el cual una neurona se encuentra con otra neurona. Es decir, es el momento en el cual el axón le pasa este mensaje a la otra neurona a través de las dendritas. ¿De acuerdo? Porque acuérdense que las dendritas de una neurona recibe el estímulo o recibe el mensaje, lleva el mensaje, el impulso nervioso es el axón. Entonces, en ese sentido, yo voy a encontrar sinapsis eléctrica y sinapsis química, ¿de acuerdo? La sinapsis eléctrica se da a través de cargas o iones o cationes, ¿ya? Estos iones se liberan en el ambiente, como lo ven acá, ahí. No sé si lo alcanzan a ver, miren. Ahí viene el impulso nervioso y hace que estas estructuras viajen, se liberen en el ambiente y lleven esa información a la otra neurona a través de la dendrita. Esa es la sinapsis eléctrica, a través de cargas eléctricas, a través de cationes, de aniones, de protones, de electrones, ¿de acuerdo? De una intensidad eléctrica. Pero la sinapsis química consiste en que es más focalizado, es más especializado la información de una neurona hacia otra, de un impulso hacia otro impulso. Esto está representando la sinapsis química, la de acá. ¿Qué es lo que pasa? Que el mensaje retenido por unas vesículas, unas bolsas, y estas bolsas se van a romperse en el extremo del axón. Cuando se rompen, para poder viajar la información, necesita neurotransmisores que se encuentran entre medio de las dos neuronas. Y estos neurotransmisores, que son compuestos químicos, van a llevar este mensaje hacia la otra neurona, la cual va a tener receptores. Por eso digo que es más específica, porque hay un neurotransmisor para cada receptor. ¿De acuerdo? Por eso
volviendo a lo que Juan plantea, hay algunos que tienen más desarrollado el sistema nervioso que otros, porque tienen más especializados los neurotransmisores versus los receptores. Profe, una consulta. Por supuesto que con las drogas esto se ve dañado, se ve empobrecido, se van perdiendo los neurotransmisores y se van destruyendo los receptores. Por eso las personas que son drogadictas cada vez quieren de más droga para poder, por un lado, fortalecer o tratar, ¿cierto?, de bloquear esto que está dañado. Y por supuesto que no se puede volver a recuperar una vez que se destruye estas estructuras químicas, no se pueden volver a recuperar. Ahora sí, dígame. Profe, lo que le consultaba yo, ¿por qué se genera el segundo caso, que la retardación, el desgaste que se genera, que ya tiene que pasar por el otro proceso? ¿Tú estás hablando de la sinapsis? Sí. No, de la química. No, perdón. No. De la química. Usted dice que el lapso es más lento que el otro. Sí. A ver, espérame. La sinapsis eléctrica y la sinapsis química tenemos de los dos tipos en nuestro cuerpo, pero más abundante la sinapsis química porque nuestro cuerpo es súper específico. Para cada estímulo tenemos un neurotransmisor, ¿ya? Pero en algunos casos que necesitamos una respuesta más inmediata, un reflejo, por ejemplo, vamos a ocupar la sinapsis. Ahora, ¿por qué aquí dice que... ¿Cómo? ¿Eso se acciona solo, el cambio? ¿La percepción se acciona sola? ¿O mediante como uno la recepciona? No. Es mediante el estímulo, dependiendo del estímulo y dependiendo del desarrollo del sistema nervioso central. Ah, ya, profe. Me dejó más claro. Vale. Profe, se supone que el estímulo se usa empezando desde que nacen los niños para que empiecen a mover los brazos, las piernas, o empiecen a trabajar el cerebro, ¿o no? Es más, María, no es cuando nacimos, no es cuando estamos... O antes. Cuando están en la guatita. En la guatita de la madre. Ah, ok. El estímulo parte por la mamá. Sí, lo había visto igual. Sí, porque uno, por ejemplo, les pone música y ellos se mueven, le habla y se mueven. De ahí empieza. Desde por eso la que semana, dice que cuando la madre llora, eso. Es porque el bebé... Sí. Sí, ahí va. Oye, desde la semana 1 de gestación, el bebé recibe estímulos. Se ha comprobado que a la semana número 12 el bebé ya sueña. Ya eso genera conciencia. Sí, pues. Eso genera conciencia. Por eso el aborto... Sí. ¿No? Y ¿saben qué? Por eso también está permitido el aborto en algunos países antes de las 12 semanas, porque de las 12 semanas en adelante se genera recuerdo. Y lo que Juan decía. Profesora, eso cuando ya se supone que es un embrión, está recibiendo los estímulos. No, profesora, sí, ¿por qué se produce la inmadurez neurológica? Hoy, mira, volvemos al tema. Cada dificultad puede ser dada por dos factores. Uno es el genético y el otro es el ambiental, luz. Entonces, siempre, yo no te puedo dar una respuesta frente a esta pregunta porque hay que hacer un análisis. ¿Cómo es el árbol genealógico de esa persona? ¿Sufrió algún trauma cuando pequeño? ¿Cómo es el factor ambiental? ¿La madre consumió o no drogas durante el embarazo? ¿Te fijas, Luz? Eso lo ven los psicólogos. Y no solamente los psicólogos, los psiquiatras, los neurólogos, los especialistas, los neurólogos. Es más, chiquillos, por ejemplo, un psicólogo no te puede, el psicólogo no es doctor, pero el psiquiatra, el neurólogo sí es doctor, porque es un especialista. En eso quería tocar, profe, todas estas enfermedades. De la profesión. El psicólogo es un terapeuta nomás. De la profesión de los psicólogos, ¿en qué se basan para poder indagar en las... o están sintiendo hace tiempo? Bueno, yo no me sé la malla curricular de un psicólogo, no sé, Karen, ahí si tú me puedes ayudar, pero
pero de que tienen ramos de biología, de ciencia, la tienen. Lo que pasa es que no es a nivel medicinal. Por ejemplo, los psicólogos no les enseñan química. Sí, pero psicólogos más experimentados en cuanto a las dosis que dan, también tienen que tener un ramo de... Los psicólogos no dan remedios. Claro, con eso sí, lo que dice la profesora Carolina, como ellos no son especialistas, ellos no están autorizados para medicar. Jamás medicar. Por ende tampoco están autorizados para... Hay gente que tiene falencia de como depresión, lo que estamos pasando ahora, a eso quiero llegar, que tienen falencia de depresión. Pero en base a todo esto, y los psicólogos no logran levantarse en base a los medicamentos que están dando. Entonces uno fundamenta que igual el psicólogo, o el, ¿cómo se llama la otra persona que dijo usted? El psiquiatra, ¿no sé? ¿O el neurólogo? Claro, el psiquiatra, el que ve el tema del bienestar de la casa y de lo que está pasando a la persona, no logra llegar a un medicamento que le dé la dosis. A eso voy yo. Es que en ese caso, Juan, mira, Juan, escuchen, lo que pasa... Espérate un poquito. Dale, Karen. Lo que pasa, Juan, en ese caso, que lo que hace el psicólogo, él deriva al psiquiatra, porque como bien dice la profesora, él no tiene el expertise como para poder medicar. A eso quería llegar. El psiquiatra es entonces el que deriva la medicina que se le tiene que inyectar a la... Exactamente, incluso es más, el psicólogo puede derivar a un médico de medicina general como para tener un medicamento como más a la rápida, y él también puede derivar a un psiquiatra, pero el que ahí medica y en base a la enfermedad psicológica, el que deriva ahí, o sea, el que medica es el psiquiatra. Estaba con mi viejita, por eso y algo más. Que pasaba con depresión. El psiquiatra. No se escucha, profesora, están hablando todos. Ya, ahí los silencié a todos. Ya, ahora sí. Hago una cosa. No se escucha la profe. Ay, también parece que la silencié. Disculpe, profesora Carolina. Ay, perdón. Perdón, profesora, no me di cuenta. Oye, quería ahondar un poquito más, chiquillo. Es más, si lo que dice Juan, por ejemplo, hoy, pero el medicamento no da, no está resultando, el medicamento que da el psiquiatra, incluso el psiquiatra trabaja muy de la mano con un neurólogo. O sea, no es llegar y dar medicamento porque sí. Se trabajan en conjunto estas tres disciplinas: psicólogo, terapeuta, neurólogo, psiquiatra. Es una de las áreas de la medicina que está muy débil en falta de conocimiento, porque el cerebro tiene muchos espacios que todavía no han sido descubiertos, que no se entienden en su complejidad. Es uno de los órganos que todavía está en estudio, que no sabemos muy bien a ciencia cierta cuánto capacidad tiene. ¿De acuerdo? Quiero darle el pase a Carla Contreras, que quería hablar. Claro, el Sebastián Cisterna dice, depende de la patología, depende de la enfermedad, hacia dónde derivar. Pero sí quiero enfatizar que un psicólogo no es un doctor. Carla. Es que, por lo menos en mi caso, la vez que yo asistí al psicólogo, él sí me recetó flores de Bach. No sé si contará como medicina, por lo menos medicina natural. No. O sea, claro. No, por lo menos a mí no me hicieron mayor efecto. O sea, se puede porque es como una medicina alternativa natural que ahí no genera un mayor daño en el organismo. O sea, incluso hasta yo podría decirles, chicos, vean la posibilidad de tomar flores de Bach, pero ahí lo ve también un especialista, porque las flores también se hacen en base al organismo y las necesidades que tiene el paciente. Pero yo no les podría decir, sí, miren, yo le hago unas flores y tengo esto y tengo... No, él también lo hace un especialista. Y no se puede llegar muchos cometemos el error también de automedicarnos, porque un amigo de un amigo nos dijo y no. Lo ideal, chicos, que como estábamos hablando con la profesora, claro, tenemos que acudir a un especialista y hay que hacerlo, no porque uno nunca sabe en el organismo. A lo mejor a ustedes le hicieron bien unas pastillas y a mí a lo mejor me van a hacer pésimo. Entonces, por eso siempre hay que ver un especialista. Profe, ¿le hago una consulta? Me encantaría, pero estamos contra el tiempo. Es sobre el tema.
dejé el espacio para hacer varias consultas. Ah, era sobre las neuronas porque quería saber si daban positivo o negativo, nada más. Miren, chiquillos, quiero mostrarles, aquí hay un video. En honor al tiempo no lo vamos a alcanzar a ver como curso, pero quiero designarlo como tarea. Yo quiero que ustedes vean el video, ¿de acuerdo? Se los voy a mandar con la profesora. Ay, prese. Y luego respondan estas preguntas. Y yo lo voy a revisar la próxima clase. Si no entiendo el video, trabajen como lo hace la María Cristina siempre con el texto. ¿Y qué páginas del texto me van a ayudar mucho para entender la sinapsis, el impulso nervioso? La página 11 a la 54, ¿de acuerdo? De la 11 a la 54 yo puedo encontrar muchas respuestas de estas preguntas, ¿de acuerdo? Y esto yo lo puedo complementar con este video. Ahora sí, dudas o consultas de la tarea que voy a... Es la primera tarea que yo mando en este trimestre, ¿ya? Con nota. ¿Se la mandamos por correo? No. La próxima semana lo voy a revisar en clases. ¿Cómo lo voy a revisar? Porque yo voy a hacer la pregunta y ustedes van a escribir a través del chat la respuesta. Y después vamos a comparar. ¿Les parece? Ok. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? En honor al tiempo, porque no quiero abusar de su tiempo, ya llevamos 1 hora. Por eso, me encantaría resolver todas las consultas, pero no alcanzo a responder todas, ¿ya? Un besito enorme, chiquillos. Muchas gracias por participar en esta actividad. Si se fijan, aprendieron 4 cosas. Sistema nervioso en su fisiología, células nerviosas, impulso nervioso y sinapsis. 4 temas. ¿Ya? Gracias, María Cristina, por entenderme. ¿De acuerdo? Profesora, tarea para la próxima clase. Irma. Necesito hablar con usted por WhatsApp, pero por el suyo, por favor.